¡Ey! ¿Sabías que lo que colocas en tu plato puede ser tan poderoso como un medicamento para controlar la diabetes? Hoy voy a revelarte los alimentos que están marcando tendencia en el mundo de la salud y que podrían ayudarte a mantener tu azúcar en equilibrio, reducir riesgos y mejorar tu calidad de vida. Quédate hasta el final, porque el último alimento es el más sorprendente y casi nadie lo conoce. La diabetes se ha convertido en una de las enfermedades más comunes del siglo XXI. Millones de personas la enfrentan cada día. Pero lo que pocos saben es que, a través de una alimentación adecuada, no solo se puede controlar, sino también mejorar la calidad de vida y, en algunos casos, revertir los efectos más dañinos. En este video, exploraremos alimentos naturales que no solo nutren tu cuerpo, sino que también ayudan a estabilizar tus niveles de glucosa. Explicación sencilla de cómo los alimentos influyen en el azúcar en la sangre. Diferencia entre carbohidratos simples y complejos. ¿Por qué el exceso de ultraprocesados empeora la diabetes? Enfatizar que no se trata de hacer dietas extremas, sino de elegir de forma inteligente. Imagina tu cuerpo como una máquina perfecta, diseñada con precisión para funcionar sin errores. Cada célula, cada órgano, cada sistema depende de la energía que recibe de los alimentos. Así como un auto necesita el combustible adecuado para rendir al máximo, tu cuerpo necesita nutrientes de calidad para mantener su motor en movimiento. Cuando decides alimentarte con comida ultraprocesada, cargada de azúcares refinados, harinas blancas, grasas trans y aditivos, esa máquina empieza a oxidarse poco a poco. Te sientes cansado, tu digestión se vuelve más lenta, tu peso se desequilibra y tu salud se ve comprometida. Pero cuando eliges alimentos naturales, frutas frescas, verduras de colores intensos, granos integrales, semillas y proteínas limpias, tu cuerpo responde con energía renovada, claridad mental y un sistema inmune más fuerte. Es como darle a tu motor un combustible de primera calidad. La diabetes no es simplemente tener el azúcar alta. Es un trastorno silencioso que involucra inflamación crónica, exceso de peso, resistencia a la insulina y muchas veces falta de movimiento. Se relaciona también con el estrés diario, el mal descanso y los hábitos que poco a poco desgastan tu salud. La buena noticia es que tu alimentación puede marcar la diferencia. Cada vez que eliges agua en lugar de gaseosa, que prefieres una manzana en lugar de una galleta, o que llenas tu plato de vegetales en lugar de frituras, estás enviando un mensaje de sanación a tu cuerpo. Paso a paso, decisión tras decisión, vas construyendo una versión más saludable de ti mismo. Piensa en esto. No se trata de hacer una dieta estricta y sufrir. Se trata de reconectarte con la naturaleza, de volver a lo básico, de escuchar lo que tu cuerpo realmente necesita. Los alimentos reales no solo nutren, también reparan, equilibran y protegen. Y lo más importante, te devuelven el control de tu vida y de tu salud. Empecemos con el primer alimento, la avena integral. La avena es considerada uno de los mejores desayunos para personas con diabetes. Su secreto está en la fibra soluble llamada beta-glucano, que forma una especie de gel en el estómago y retrasa la absorción de los carbohidratos. Esto significa que tu glucosa no sube bruscamente después de comer, sino que se mantiene más estable durante horas. Además, la avena prolonga la saciedad, evitando esos antojos repentinos que tanto afectan el control del azúcar. Una idea deliciosa es prepararla caliente, agregarle un poco de canela y un puñado de frutos rojos. Así tendrás un desayuno nutritivo, energético y al mismo tiempo protector para tu salud. Pasemos ahora a las semillas de chía. Aunque son diminutas, están repletas de beneficios. Su alto contenido de fibra y omega 3 ayuda a estabilizar los niveles de glucosa, reduce la inflamación y favorece la digestión. De hecho, cuando la chía se mezcla con agua, forma un gel que ralentiza la absorción de los azúcares, evitando picos peligrosos en la sangre. No es casualidad que sea tendencia en todo el mundo.
Cada vez más personas la usan en batidos, yogures o incluso como sustituto del huevo en recetas veganas. Algo tan simple como un vaso de agua con chía por la mañana puede convertirse en un hábito transformador. El tercer alimento es el aguacate. Cremoso, delicioso y muy versátil, el aguacate es rico en grasas saludables que protegen el corazón y estabilizan el azúcar en sangre. Estas grasas buenas ayudan a que la absorción de carbohidratos sea más lenta, lo que significa menos picos de glucosa después de comer. Además, aporta fibra, potasio y antioxidantes. Puedes disfrutarlo en tostadas integrales, ensaladas, batidos o simplemente con un poco de limón y sal. Es un alimento noble, que combina con casi todo y te mantiene saciado por más tiempo. Finalmente, hablemos de la canela de Ceilán. Este es un condimento que va mucho más allá de darle sabor a tus comidas. Numerosos estudios han demostrado que la canela puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que permite que el azúcar ingrese mejor en las células y, en consecuencia, se reduzcan los niveles de glucosa en la sangre. Pero es importante aclarar, no cualquier canela sirve. La más recomendada es la de Ceilán, conocida como la canela verdadera, que es más segura y efectiva que la canela común. Basta con una pizca diaria en tu té, en tu café o incluso en la avena para comenzar a notar sus beneficios. Segunda parte. Continuemos con el quinto alimento, el brócoli y otros vegetales crucíferos, como la col y la coliflor. Estos vegetales son considerados verdaderas joyas nutricionales. Lo que los hace tan especiales es un compuesto llamado sulforafano, un poderoso antioxidante que ha demostrado proteger las células del páncreas, ese órgano vital encargado de producir insulina. Cuando consumes brócoli al vapor, no solo le das a tu cuerpo fibra y vitaminas, sino también un escudo protector contra el daño oxidativo y la inflamación. Cocinarlo al vapor es la mejor forma de mantener intactos sus nutrientes. Además, puedes combinarlos en ensaladas tibias, salteados con un poco de aceite de oliva o incluso en cremas y sopas. Comer crucíferos con regularidad es como darle a tu organismo una medicina natural preventiva contra la diabetes y sus complicaciones. El sexto alimento son las legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles y habas. Durante años, estos alimentos han sido la base de la alimentación en muchas culturas, y no es casualidad. Son una de las fuentes más completas de proteínas vegetales, y además están cargadas de fibra. ¿Qué significa esto para una persona con diabetes? Que la digestión es más lenta. La glucosa entra de manera gradual al torrente sanguíneo, y por lo tanto, se evitan los picos de azúcar peligrosos. Las legumbres, además, ayudan a controlar el colesterol, proporcionan energía sostenida y tienen un gran poder de saciedad, lo que las convierte en un aliado perfecto para controlar el peso. Lo mejor es que son económicas, fáciles de encontrar y muy versátiles. Puedes prepararlas en sopas, guisos, ensaladas frías e incluso en hamburguesas vegetales. Incluirlas al menos 3 veces por semana es una decisión inteligente para la salud. El séptimo alimento son los arándanos y los frutos rojos, fresas, moras y frambuesas. A simple vista, puede parecer que por ser frutas dulces no deberían ser recomendadas para la diabetes. Pero lo cierto es que estas frutas tienen un bajo índice glucémico y un alto contenido de antioxidantes y vitamina C. Esto significa que no elevan de forma brusca el azúcar en sangre y al mismo tiempo protegen las células del daño oxidativo. Estudios recientes han demostrado que los arándanos en particular pueden mejorar la resistencia a la insulina, lo que los convierte en un recurso natural muy valioso. Lo mejor es que son fáciles de consumir, un puñado de frutos rojos al día, como snack o añadidos a un yogur natural, es suficiente para obtener sus beneficios. Además, aportan color, sabor y frescura a la dieta. Y llegamos al octavo alimento, el té verde matcha. El matcha no es un té común, es una versión concentrada del té verde que se prepara en polvo.
Se ha vuelto viral en redes sociales y cafeterías de todo el mundo, y no solo por su sabor llamativo y su color verde intenso, sino por sus beneficios comprobados. Este té contiene catequinas, antioxidantes que ayudan a mejorar el metabolismo de la glucosa y a reducir la inflamación. A diferencia del café, el matcha proporciona energía de manera más estable, sin esos picos y caídas bruscas. Para alguien con diabetes, esto significa mantener la concentración y la vitalidad sin afectar negativamente los niveles de azúcar. Un té matcha al día puede convertirse en un ritual de salud que no solo te energiza, sino que también protege tu cuerpo a nivel celular. Puedes tomarlo caliente, frío o incluso en batidos y postres saludables. En resumen, los vegetales crucíferos, las legumbres, los frutos rojos y el matcha forman un bloque poderoso de alimentos que trabajan juntos para estabilizar la glucosa, mejorar la resistencia a la insulina y fortalecer tu salud en general. Y lo mejor de todo, son accesibles, versátiles y deliciosos. Tercera parte. Continuamos con el noveno alimento, la cúrcuma combinada con pimienta negra. La cúrcuma es una especia milenaria utilizada en la medicina tradicional de la India y conocida por su característico color amarillo intenso. Su principal compuesto activo es la curcumina, un poderoso antiinflamatorio natural. Lo interesante es que la diabetes no solo está relacionada con los niveles de azúcar, sino también con un estado de inflamación crónica en el cuerpo. Esa inflamación daña los vasos sanguíneos, debilita las defensas y aumenta el riesgo de complicaciones como problemas renales, cardiovasculares y oculares. Aquí es donde entra la cúrcuma. Su consumo regular ayuda a reducir esa inflamación, protegiendo órganos vitales y mejorando el bienestar general. Pero hay un detalle muy importante. La curcumina por sí sola no se absorbe bien en el organismo. Es aquí donde la pimienta negra juega un papel crucial. Un compuesto de la pimienta llamado piperina puede multiplicar hasta 20 veces la absorción de la curcumina, lo que significa que el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma se potencia de manera extraordinaria. Por eso, siempre que la uses, recuerda añadir una pizca de pimienta negra. La cúrcuma es muy versátil. Puedes incluirla en sopas, guisos, arroces e incluso en batidos. Una de las formas más populares y deliciosas de consumirla hoy en día es el llamado golden latte o leche dorada. Se prepara calentando leche, preferiblemente vegetal como la de almendras o avena, y agregando cúrcuma, pimienta, un poco de canela y, si lo deseas, miel natural. El resultado es una bebida reconfortante, llena de sabor y con un enorme poder sanador. Incluir este hábito en tu rutina puede ayudarte no solo a mejorar tu control de glucosa, sino también a sentir más energía, menos dolores y un bienestar general que se nota en todo el cuerpo. Pasemos ahora al 10º alimento, las nueces y almendras. Estos frutos secos, aunque pequeños, son considerados superalimentos por la cantidad de beneficios que aportan. Una de sus principales virtudes es que ayudan a reducir los picos de azúcar en sangre después de las comidas. Esto se debe a su combinación única de grasas saludables, proteínas y fibra, que ralentizan la absorción de los carbohidratos. En otras palabras, actúan como un freno natural que impide que la glucosa se dispare de golpe. Además, las nueces y almendras son excelentes para proteger el corazón, algo fundamental en personas con diabetes, ya que tienen un riesgo mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares. Su contenido de ácidos grasos omega 3, antioxidantes y minerales, como el magnesio, contribuye a mantener la presión arterial en niveles saludables y a reducir el colesterol malo. Lo mejor de todo es que son fáciles de consumir. Un puñado de nueces o almendras al día, aproximadamente 30 gramos, es suficiente para obtener sus beneficios. Puedes comerlos como snack a media mañana o en la tarde, llevarlos en una bolsita a cualquier parte, o añadirlos a ensaladas, yogures, avena o incluso postres saludables.
Son una alternativa perfecta frente a los snacks ultraprocesados que suelen elevar el azúcar de manera peligrosa. Hay algo importante a tener en cuenta. Aunque son muy saludables, los frutos secos son calóricos, así que la clave está en la moderación. Un pequeño puñado diario es la dosis ideal, ni más ni menos. En resumen, tanto la cúrcuma con pimienta negra como las nueces y almendras son aliados estratégicos en la lucha contra la diabetes. La cúrcuma combate la inflamación silenciosa que daña el cuerpo desde adentro, mientras que las nueces y almendras ayudan a estabilizar la glucosa y a proteger el corazón. Dos opciones naturales, accesibles y fáciles de integrar en tu vida diaria que pueden marcar una diferencia profunda en tu salud. Recuerda, no se trata de hacer cambios radicales de un día para otro, sino de introducir poco a poco estos alimentos en tu dieta, hasta que se conviertan en parte de tu rutina. Así, con cada comida estarás tomando decisiones que te acercan a una vida más equilibrada y plena. Hábitos que potencian estos alimentos. Hasta aquí hemos visto alimentos poderosos que ayudan a mantener la glucosa bajo control. Pero hay algo que no podemos olvidar. Ningún alimento por sí solo hace magia. Para que funcionen de verdad, deben ir acompañados de hábitos saludables que potencien su efecto en el cuerpo. El primero es comer en horarios regulares. Cuando mantienes un horario estable, tu organismo se acostumbra a un ritmo, y eso evita que tu azúcar suba o baje de manera brusca. Saltarse comidas o comer a deshoras, en cambio, provoca descompensaciones que a la larga afectan el control de la diabetes. Intenta planificar tus comidas en 3 tiempos principales y 2 refrigerios pequeños. Así tu cuerpo recibe energía de manera constante y balanceada. El segundo hábito es dormir entre 7 y 8 horas cada noche. El descanso profundo no solo recupera tu energía, también regula las hormonas que controlan el apetito y el metabolismo de la glucosa. Dormir poco aumenta el estrés, eleva el cortisol y dificulta que la insulina haga bien su trabajo. Por eso, acostarte y levantarte a la misma hora, mantener la habitación oscura y alejar los dispositivos electrónicos antes de dormir puede marcar una gran diferencia en tu salud. El tercer hábito es mantenerte hidratado. El agua es esencial para que todos los procesos del cuerpo funcionen bien. Una adecuada hidratación ayuda a los riñones a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina y mantiene la sangre menos espesa, lo que facilita la circulación. La recomendación general es entre 6 y 8 vasos al día, aunque puede variar según tu actividad física y el clima. Un buen truco es llevar siempre una botella contigo y darle pequeños sorbos a lo largo del día. El cuarto hábito es caminar al menos 30 minutos diarios. El ejercicio es un medicamento natural. Con algo tan simple como caminar a paso firme, tus músculos utilizan la glucosa como energía, lo que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre. Además, mejora la circulación, fortalece el corazón y libera endorfinas que reducen el estrés. No hace falta ir al gimnasio o hacer rutinas extremas. Basta con moverse de manera constante. Si lo prefieres, divide esos 30 minutos en 3 caminatas de 10 minutos y tu cuerpo recibirá los mismos beneficios. Lo más importante de todo es entender que no se trata de perfección, sino de constancia. Pequeños pasos repetidos cada día generan grandes cambios con el tiempo. Comer mejor, dormir bien, hidratarse y moverse un poco cada día es un estilo de vida que, sumado a los alimentos adecuados, puede transformar tu salud y tu bienestar de manera profunda. Como ves, la diabetes no tiene que ser una condena. Estos 10 alimentos son aliados poderosos que pueden ayudarte a mantener tu glucosa en equilibrio, reducir complicaciones y mejorar tu vida diaria. Imagina un futuro en el que te sientas con más energía, menos cansancio y mayor bienestar. Ese futuro comienza con la decisión de lo que eliges comer hoy. Si este contenido te resultó valioso, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos información práctica para cuidar tu salud de manera natural. Y no olvides compartir este video con alguien que lo necesite.
Una simple acción puede cambiar una vida.